Pongamos que estos 20 datos, 20, 18, 15, 14, hasta 18 y 14, son las edades de 20 alumnos o 20 personas. Lo que voy a hacer es una distribución de frecuencias que consiste en cada uno de estos datos irlos acomodando en grupos o clases para hacer gráficas y un estudio después de que se hacen gráficas. Esas gráficas se va a ver en el siguiente tema. Lo primero que hay que calcular es el rango de la colección. Se resta el valor máximo menos el valor mínimo de la colección. El valor más grande es 27 de todos los datos que hay y el valor más pequeño es 11 de esos 20 datos. Así que se resta 27 menos 11 nos da 16. Siempre el rango se resta el valor máximo de la colección menos el valor mínimo. El número de intervalos se calcula con la raíz cuadrada de n. Como son 20 datos, son 20 datos en total. Raíz cuadrada de 20, 4.47. Se redondea a 4. Son 20 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10, 20. Raíz cuadrada de 20 es 4.47 y se redondea a 4. Es el número de intervalos. El tamaño de intervalo, que es bien importante, se va a calcular dividiendo el rango, que es 16, entre el número de intervalos, que es 4. 16 entre 4 nos da 4. Este número es bien importante para empezar a hacer la tabla de la distribución de frecuencias. Cuando este número nos da con punto decimal, lo que tenemos que hacer es redondearlo. Bien, para empezar la tabla vamos a empezar con la estimación de los intervalos de clase. Un intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior del primer intervalo siempre debe ser el número más pequeño de los datos. En este caso es 11. 11 es el límite inferior. Siempre se va a empezar con el dato más pequeño de la colección. Y le voy a ir sumando el tamaño de intervalo, que es 4. Entonces, 11 más 4, 15. Del 15 sigue el número 16. 16 más 4, 20. Del 20 sigue el 21. 21 más 4, 25. Del 25 sigue el 26. 26 más 4, 30. Esos son los límites de cada intervalo. 11 a 15, 16 a 20 y me van a servir ahorita en la siguiente columna. Ahora, aquí es bien importante que en los intervalos de clase incluyas desde el dato menor, que es 11, aquí está, hasta el dato mayor, que es 27. Aquí se incluye entre 26 a 30, caería el 27. Ahora lo que vas a hacer es ir contando cuántos valores de la colección caen en cada intervalo. Por ejemplo, el número 20. ¿En qué intervalo caería el número 20? Caería en el intervalo de 16 a 20. Aquí pondrías una rayita. Luego el siguiente dato, 18. ¿Dónde caería el 18? Caería también en el intervalo del 16 a 20, porque el 16 a 20 contiene los números 16, 17, 18, 19 y 20. Pondrías otra rayita. El tercer dato es 15. ¿Dónde caería? El 15 caería acá en el primer intervalo porque contiene los números 11, 12, 13, 14 y 15 y pones una rayita. Y así te vas dato por dato en orden y viendo dónde cae. Y cuentas cuántos datos caen en el intervalo del 11 al 15. 2, 4, 5, 6, 7. Del 16 al 20 caen 8. Del 21 al 25 caen 3. Y del 26 al 30 caen 2. Siempre debes comprobar que la suma de estos números te dé el total de datos, que son 20. 7 más 8 más 3 más 2 nos da 20. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa FR se divide la frecuencia absoluta, el valor de la frecuencia absoluta, entre n, que es el total de datos, que son 20. Sería 7 entre 20, 0.35, 8 entre 20, 0.4, 3 entre 20, 0.15 y 2 entre 20, 0.1. La suma de estos resultados te debe dar 1. Hay ocasiones en que te da 0.99, 0.98, es correcto. En este caso dio el entero 1. Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia absoluta acumulada? Voy acumulando las frecuencias absolutas. Empiezo con 7, luego 7 más 8, 15, 7 más 8 más 3, 18, 18 más otros 2, 20. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa acumulada? Empiezo con 0.35, la primera frecuencia relativa, y las voy acumulando. 0.35 más 0.4, 0.75. 0.75 más 0.15, 0.90. 0.90 más 0.1, 1. Y la marca de clase se calcula con los límites del intervalo. Sumo el límite inferior más el límite superior y los divido en 2. O sea, sumo 11 más 15, 26. Entre 2, 13.
está. Luego, 16 más 20, 36. Entre 2, 18. Y 21 más 25, 46. Entre 2, 23. 26 más 30, 56. Entre 2, 28. Entonces con esta tabla se pueden hacer gráficas, que son el tema que vamos a ver en la siguiente semana. Pero de aquí se pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, si se obtiene una persona de esas 20 al azar, ¿en cuál intervalo es más probable que caiga su edad? Bueno, pues aquí nos vamos a las frecuencias. ¿Cuál tiene más personas? El que tiene 8 personas, que es el intervalo de 16 a 20. Entonces es más probable que seleccionemos una persona entre 16 y 20 años. ¿Sí? Y menos probable que seleccionemos una persona de entre 26 a 30 años, porque hay más poquitas. ¿Okay? Me podrían preguntar, ¿cuántas personas tienen más de 20 años? O 20 años o más. ¿Cuántas personas tienen 20 años o más? Digo, más de 20 años, perdón. Más de 20 años las que caen de 21 a 30, que serían 5. ¿Verdad? Entonces, con esta organización de los datos podemos sacar conclusiones de manera visual más rápida.